Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports, a través de Radio Red 1110 de AM, frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada, la J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez, ABC Deportes 92.1 y 660 AM, también en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports. Para que veas. ¿Cómo están, amigos? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos. Aquí comienza el show de la Octava Sports. En estos especiales de fin de año, un año inolvidable sin duda alguna, el 2025. Y toca turno de platicar del Guadalajara, de las Chivas, de lo que fue un año, yo no diría bueno, un año malo. Un año, si el Guadalajara no es campeón, es un año malo, por más que sean 17 torneos, por más que sean ya casi más de 9 años que el Guadalajara no es campeón del fútbol mexicano, pues son años malos para las Chivas. Se jugó una final contra Tigres hace un par de años, hace 2 años y medio, pero la realidad es que el Guadalajara ha perdido ese protagonismo, no de hoy, sino ya de un tiempo acá, y que este proyecto que este año terminó siendo ridículo con el inicio de Óscar García Yunet, que venías del fracaso de Gago, que lo tuvieran que tomar de nueva cuenta un interino más para dar por perdido un torneo de competencia para el Guadalajara, y que de ahí se tuvo que reestructurar, dejar ir a los españoles que vinieron a vender espejitos, a robar a Guadalajara, sobre todo en esta etapa de gestión, de que no se interpretó muy bien hacia dónde va la situación, y que a partir de ese momento el equipo de Chivas apostó por Javier Mier, alguien que hizo un buen trabajo en Querétaro, que hizo un trabajo competitivo, también parte de selección mexicana, aquella medalla olímpica de bronce, y que trabaja con mexicanos y lo sabe hacer, que en ese momento Amaury Vergara se sintió cómodo con un director deportivo que para muchos no tenía las credenciales, que incluso apostó por el Jimmy Lozano, que afortunadamente Amaury Vergara no le aceptó esa propuesta, para después ir por Torrent, que a la mera hora el español, por unos pesos más, optó por irse a Monterrey para que llegara Gabriel Milito. Y en esa cronología de este 2025 para el Guadalajara se le termina alineando algo que hoy tiene, creo yo, en la esperanza del mundo rojiblanco, una oportunidad sensata de alta competencia, gracias también a refuerzos muy bien interpretados, como lo fue Campillo, como lo fue Efraín Álvarez, como lo fue La Cotorra González, como lo fue Richie Ledesma, que potenciaron un poco el tema de Guadalajara. Se aferraron a Pulido, ni hablar, era una estrella cantado, pero era una apuesta necesaria, como la de Javier Hernández, y afortunadamente surge en la figura de Armando González, un delantero que de nueva cuenta tiene la capacidad de ser goleador con la playera de Chivas. Así como lo fue Javier, así como lo fue Pulido, se volvieron a vincular, pero Armando González tomó ese protagonismo para que Chivas tuviera un muy buen cierre de torneo, se metiera a la liguilla de forma directa, sin necesidad del mentado y pomposo play-in, y en un partido bastante frenético y emocionante contra Cruz Azul terminó jugando unos cuartos de final. Lo malo de este año también es que sin duda alguna Milito, al no tener todavía catapultado el proyecto de Chivas, fue a hacer el ridículo a la Leagues Cup, y eso no te dio la oportunidad, porque venías de un muy mal año, del cierre del 2024 ante la salida de Gago, del terrible torneo con el impostor de Óscar García Yunet, que al final del día el equipo de Chivas, el equipo del Guadalajara, no pudo ni siquiera llegar con los puntos necesarios para competir por la Conca Champions, ni vía la Leagues Cup. Y eso privó a Chivas de jugar la Conca Champions. Privó al Guadalajara, que llevaba 2 años consecutivos siendo eliminado por parte del equipo americanista en octavos de final, no estar en el momento indicado para poder disputar un torneo que le urge también al Guadalajara la internacionalización y pensar que en este proceso mundialista el Guadalajara pueda participar en el siguiente Mundial de Clubes. Un 2026 que pinta bien, con el albur del torneo sin seleccionados mexicanos, sobre todo en la liguilla, que Chivas tendrá de 3 a 5 futbolistas, y que veremos si realmente lo puede sopesar
Gabriel Milito. Bienvenidos a este especial de un año inolvidable, el 2025. Vamos a hablar del Guadalajara en general, de las Chivas, cómo no. Acá estamos, amigos de la Octava Sports. Qué gusto saludarlos, qué placer, qué bondad poder estar con ustedes. Hay que preparar todo para que ya mañana se pueda disfrutar la Navidad, que venga la Nochebuena y que venga Santa y que venga el Niño Dios y que vengan toda esa capacidad de tener buenos deseos, esa capacidad de perdonar, esa capacidad de escucharnos, esa capacidad de disfrutar de una fecha tan especial para nuestro país como es sin duda alguna la Nochebuena. Pero bueno, ya estaremos. Antes de eso, hay que seguir disfrutando. Hoy la penúltima posada, o la última posada, ya hoy 23 de diciembre. Pero miren, el Guadalajara, después de que platicamos hace rato en el tema del editorial, uno de nuestros principales debates fue lo que pasó con Javier Hernández al momento de fallar el penal. Chicharito tuvo esta capacidad de querer ser el salvador de una historia que desde el principio se contó mal, que pasó mucho más tiempo en la polémica, en la banca que en la cancha y haciendo goles. Y Javier Hernández, una leyenda viviente del fútbol mexicano, autollamada leyenda también, optó por tener otro tipo de vida más allá de poder canalizar toda su energía. La gran bronca es que en el momento más importante voló el penal. El pulso de la Liga MX. ¿Qué tiene y qué herramientas realmente puede para favorecer la situación? Es que su constante llegada con Armando González, que ayer hizo una fantástica, le abre la oportunidad a tener una de esas noches fantásticas a Javier el Chicharito Hernández, ¿no? Y es ahí donde yo sí creo que Javier Hernández pudiera dar una de estas campanadas y una de estas sorpresas gigantescas como tema 1, Nacho. Estás hablando de una noche poética del Chicharito Hernández. ¿Basado en qué? Y no están inscritas esas noches. No, pero basado en qué. En ese Chicharito que en el Real Madrid, Atlético de Madrid, en el Bernabéu, cuando más lo necesitaban, se levantó Javier. A ver, dime, en base a qué, que no sea la fe. Ronaldo mandó al Real Madrid para eliminar a su archirrival, al Atlético de Madrid. Sí, pero eso fue hace 15 años. ¿En base a qué tienes tu fe? ¿En base a qué? En el presente. Hace 3 semanas le hizo un muy buen remate de cabeza a Monterrey y le hizo gol. Varias bromas malas después. Esto es un juego. Momento clave, la autollamada leyenda. O los mete a las semifinales o adiós. Venga, Gudillo. ¡Le voló el Chícharo! ¡Ay! El pulso de la Liga MX. Ahora sí, vamos los serios. ¿Cómo están? Buenas tardes, qué gustos. Aquí estamos, mi Nacho. Ya ¿Cómo llegó estás? el que andaba ausente y Aquí estamos. ¿Cómo estás? Mira, te presento a Jimmy. ¿Cómo estás, mi Nacho? Ya sabes, el otro... Está bien de salud, veas, estamos preocupados. No sabemos dónde esté. Eso es la verdad. Están unas juntas. Estuvo juntas hoy para lo del sorteo del Mundial. Qué conveniente. Pero nos dejaba una muy buena editorial, Charlie, que yo lo único que difiero es que ponga el tema de el arbitraje eliminó al América, ¿no? Hoy el arbitraje Malo para todos. es malo para todos, ¿sí? No puede acusar el América la eliminación del arbitraje, lo que pasó el sábado, pero eso ya lo platicarás con un americanista. Nacho, Chivas, de primera mano, ¿fracasó o no fracasó? Yo creo que no fracasó. Hoy un equipo como Chivas no fracasa, construye. Es que a Chivas hay que calificarlo
desde dos perspectivas. Una, el equipo grande, el que ganaba campeonatos, ese ya no existe. Es un equipo extremadamente popular, extremadamente popular. El 1 o el 2 de México, eso no hay duda, pero eso nada tiene que ver con la grandeza. La realidad, el presente futbolístico reciente, no es congruente con su maravilloso pasado. Chivas es un equipo pequeñito, con pocos resultados, que hoy no se le puede calificar como si fuera un equipo grande en América. Se le tiene que no apapachar, pero si sabes que este equipo no tiene para ser campeón, necesita competir. Creo que hizo una buena reconstrucción de lo que puede ser este equipo. Está empezando con jóvenes, que ese es el camino. Si nos decimos, ay, va a pelear, no, está peleando. Esto le va a servir mucho si no se desprende de algunos muy rápido y empieza a trabajar con jóvenes. Ahí es donde quiero llegar, Nacho. Primero, acierto de Amaury por fin, después de que desde un Peláez, ¿no?, que hoy es un mejor comentarista que un mejor directivo en el fútbol, desde los españoles, acierta al llevar a Javier Mier, porque hoy está construyendo un proyecto, ¿no? Mira, Javier Mier es la mejor decisión que ha tenido la familia Vergara en los últimos años. Es el que menos reflectores tenía. Entonces, ¿cómo vas a llamar a ese chavito que estaba en Querétaro? Y no se fue por los billetes, hizo una reconstrucción inteligente. A Ledesma, que no lo quiso la América, no lo quiso Toluca, no lo quiso Cruz Azul. Él lo tomó Chivas, a mí sí dámelo. Y empezó ya no a apostar por reciclar a viejos, nada más por reciclarlos. Dijo, no tengo que buscar un nuevo proyecto. Las contrataciones fueron inteligentes, Brian González, Elías, sacar jugadores de la cantera, apostar por Milito, con el que no estaba muy convencido la familia Vergara, claro, y Manso. No querían a Milito, dijo, yo creo que nos sirve por su perfil y por todo, y empezó a darle esos beneficios. Empezaron a limpiar la casa, y se tendrá que ir el Mozo, y se tendrá que ir Brizuela, y se tendrá que ir el Chícharo, y se tendrá que ir el Guti, porque en esa reconstrucción está Chivas. Por eso se tiene que calificar diferente. Sí tienen el mismo nombre América y Chivas, sí, pero la realidad futbolística, el presente es diferente. Creo que el gran acierto al que tendremos que aplaudir es la gestión de Javier Mier con este Chivas. No cesea, no dice boludeces, no aparece en los medios, pero ha hecho una enorme gestión. No se califica igual, porque la historia son de grandezas pasadas, son muy diferentes a la realidad de ambos. Pero con el cierre que tuvo en el torneo y con lo que mostró contra Cruz Azul, me parece que sí tendríamos que evaluar que la toma de decisiones puntuales de Milito en este último partido son los que le terminan costando esta eliminación a Chivas, porque le queda corto la eliminación. Son fallado. ¿Y eso quién lo decide? Son chavitos, o sea, tienes ahí a Coswell que no sé por qué juega. Metió a Santi Sandoval, son jugadores chavitos, y los chavitos no te van a ganar títulos. O sea, a final de cuentas, si tú quieres cerrar un partido como si fueran jugadores experimentados, pues te lo creo. El caso contrario a Jardiné, que ahí su banca pues es toda experimentada, y cuando lo tenía encima y parecía que llegaba el tercero, el cuarto, el quinto contra el Monterrey, entonces se equivocó al tratar de cerrar y perdió. Pero son jugadores experimentados. Claro. Los chavitos sí se echó para atrás. Pero el que se equivocó fue experimentado, Nacho, fue Javier Hernández. Sí, puede ser error de Milito, pero yo no se lo achaco. Al final de cuentas, ahí al que le falló fue también al que estaba en capitán, y decir, ya cuando empezó a dominar la pelotita Chicharito, dije, en la madre, este güey está que se muere de miedo. Y además, ¿ves cómo no aguantó ni 5 dominadas? Creo que ustedes hacen más dominadas que Chicharito. No, se le cayó la cuarta, dije, en la madre, está muriéndose de miedo. Y dijo, interesante, ¿lo fallo o lo meto? Y qué interesante, y madre. Ahí está. Charlie Ponce, ¿cómo estás? Hablamos de Chivas en el segundo bloque, hablaremos de el América. Lo único que, y coincidimos, sí, hoy Chivas construye un proyecto, ¿no? Es un fracaso a partir de la grandeza, sí, pero hoy
este equipo de Guadalajara nos deja un buen sabor de boca por lo que puede venir, y aquí sí será la decisión de Mier, de Milito, quién se va, quién llega, ¿no? Viene importante el mercado de invierno para el Guadalajara. Pero, mira, pero qué cosas, ¿no? Pero, oye, perdón, Charlie, perdón, yo creo que tiene que ir por el camino, no busquemos contrataciones, ay, vamos a traer a Henry Martin, que a lo que, no, este es el camino, se van a tardar más, pero no hay otro, lo otro es vender espejitos, ay, vamos a sacar del retiro a Vela y lo traemos. No, ya no. No, pues son capaces. Pregúntale a Veas, rezaría porque eso pasó. No, pero solo hoy qué bueno que ya no hay gente como Veas ahí en la directiva de Chivas, y no está Javier Mier. Ahora sí, perdón, Charlie. Luis Castillo, ¿qué haces conectado en la Octava Sports? ¿Cómo? Lo invitamos. Me invitaron. De hecho, tengo que cumplir mi contrato y 3:30 me voy y ya entran ustedes a hablar de la América. Tengo que cumplir mi contrato. Sí. 30 minutos. Esto es sorpresivo, ¿no? Y la otra gran pregunta es, ¿dónde carajos está Enrique Veas? ¿Dónde está? Junta para el sorteo del Mundial. Ahorita está trabajando todo lo que vendrá el viernes. Para el sorteo del Mundial, coincidentemente, al mismo tiempo que el programa que dirige. Bueno, eso nos dijo. Nos dejó dicho que lo disculparan. Hace una semana que iba a ser campeón Chivas, y por eso no da la cara, porque tiene una junta del sorteo. No, lo peor no fue eso, fue lo que habló contigo, Nacho, el viernes. Va a ser la noche del Chicharito, la noche de Javier. Por poco y le atina, cuando veíamos ahorita, no. Oye, mira, yo me ausenté unos días porque fui la verdad, y no tiene nada de decir, nada, hay que reconocerlo. Fui ingresado a una clínica por mis temas de carácter, entonces tuve 15 días de carácter. Ojalá que haya funcionado. Ojalá. Oye, ¿cómo me decían que soy muy... Neuróticos anónimos, ¿no? Exactamente, entonces mi neurosis está tratada, entonces ya puro feng shui ahorita. Sonriente. Pero bueno. Sí, Charlie. Estaba repasando el juego de Chivas Cruz Azul en la transmisión de ViX, te puedes meter y lo puedes volver a ver, porque quería analizar cómo es que se gesta todo este tema del penalti, a ver si a través de las cámaras de Televisa podíamos revisarlo. Yo me quedé con la idea, con la transmisión, viéndolo, que fue Luis Romo el que le hace la seña a Chicharito de cóbralo tú, o sea, como que Luis Romo dice... pues me voy a recargar en el hombre de experiencia, en el histórico, para que lo cobren. Después, como que dije, bueno, a lo mejor vino desde la banca la orden, la indicación. ¿no? Fuera. Javier Hernández, cuando hacen la sanción del penalti, él no se mete a discutir con el árbitro y todo esto, que sí hizo Romo, que agarró el balón, y también Sandoval, que protege el manchón de penalti. Él lo que hace es que recorre hacia afuera y se queda en el campo volteando hacia arriba, pone las manos en la cintura, se acomoda las calcetas, es decir, hace un recorrido que yo interpreto como que él ya sabía que iba a tirar el penalti. Sí. Es decir, que ya estaba decidido que él, como el hombre importante, pues es el que iba a terminar cobrando. Se acerca, estaba lejos todavía, nunca se metió al área, y entonces Romo hace un par de gestos a la banca y no sé qué, con el balón en la mano, y ya después voltea con Javier y sí le hace como un movimiento como de ven por la pelota. Y Javier va por la pelota, la toma, hace la faramalla esta que ya describía muy bien el fantasma, y pues termina volando del estadio, ¿no? Dicen que cayó ahí en un estacionamiento, uno de los coches. Hay una foto. Otro dice que cayó en la luna. No, le rompió el cristal a un coche. Ahí está la foto en el estadio. No, porque aparte, Charlie, justo es algo que ya hace Chivas, este ritual que describe muy bien. Luis Romo siempre toma el balón para quitarle la presión al que lo vaya a tirar, para que no lo esté molestando el portero, para que justo él termine por concentrarse, porque lo hizo con la Hormiga González cuando cobró un penal, y lo hizo también con Efraín Álvarez cuando termina cobrando uno de los penales en temporada regular. Fue el mismo ritual, ya se sabía
que Chicharito iba a ser el cobrador en caso de un penal, ya lo tenían analizado e indicado, Nacho. ¿En base a qué? Por eso tienes inteligencia deportiva, y hay jugadores especialistas en todo. Mira, Pepe Cardoso, que es el máximo goleador histórico del Toluca y casi del fútbol mexicano detrás de Caviño, decía, yo me ponía muy nervioso cobrando penales. Es más, falló en una final, si no mal recuerdo, creo que sí. Morelia. Nada más, Nacho, decías. Lo del penal. Sí. Mira, Pepe Cardoso decía, mira, sí, cobré muchos penales, pero me sentía siempre desconfiado y no me sentía seguro. Entonces, es más valiente decir, sabes que yo muchas veces tuve que cederle en los torneos que jugamos con Toluca, cederlo a alguien más, y ¿sabes a quién le pasaba lo mismo? A Ciña. Tampoco. Pero no se sentían confiados porque son especialistas. Entonces, de repente veo a todos los exfutbolistas diciendo, no, hombre, pues qué pinche valentía, hay que aplaudir la valentía de pararse ahí y tirarlo. Pues eso es parte de la obligación, pero sí, también es profesional y sabes que esa no es tu especialidad y sabes que no estás seguro, es también de profesional. Y que ahí están valientes, los números, decir, ¿sabes qué? Esto no es mi fuerte, que lo tire alguien más. Yo aplaudiría más ese gesto al decir, me estoy muriendo de miedo, pero pues como yo soy el grandote, lo voy a tirar. No, porque cuando ves las estadísticas y cuando dices, ¿por qué no tiró el Chicharito? Porque ha fallado la mitad de los penales que ha tirado. Ahí está, a ver, pon la producción. Entonces, no puedo entender, y te lo dicen jugadores de la clase de Pepe Cardoso, te lo dice incluso Hermosillo muchas veces en algunos, sabes que no me sentía confiado, y yo tenía que cederle estafeta porque es así. O sea, no todos, aunque sean cracks, sirven para lo mismo y en todas las circunstancias. Ese es el problema con el Chicharito. Oye, a ver, decía Nacho el tema de los penales. Sí. Ha cobrado 32 penales oficiales en su carrera Javier Hernández, en los que terminó fallando 16 y anotando 16. Ahí está el 50% de efectividad que menciona Nacho. Pero no solo eso, porque hay uno en específico que te pone en contexto que Chicharito falla cuando son momentos críticos. Recordarán el México contra Panamá, cuando estuvo a punto de quedar eliminado México del Mundial del 2014, en esa chilena de Raúl Jiménez, sí. Tuvo el 2-0 Chicharito para ya matar el partido y para darle la victoria a México, y falló ese penal en el Estadio Azteca. Era momento clave, era últimos minutos, era en un escenario complicado, y lo mismo se repitió ayer. Era el escenario clave para Chivas porque era el de la victoria, el de las semifinales, el que iba a eliminar a Cruz Azul, y lo termina volando, ni siquiera le da dirección a portería, lo termina volando. No había que ser científico para saber que Chicharito tenía más probabilidad de fallar el penal que de meterlo, Nacho. Es donde ahí tiene la responsabilidad, desde el cuerpo técnico, que no conoces a tu jugador y sus estadísticas, y de tus compañeros también, que entendemos, es Javier Hernández, sabemos que lo respetas, que es una leyenda del fútbol mexicano, pero no ha jugado ni el 50% de minutos esta temporada. ¿Por qué le vas a dejar la jugada más importante en los pies de un futbolista que no es trascendente hoy en día? Por eso yo critico a los exfutbolistas hoy de que están en el micrófono diciendo, no, qué valentía. A ver, pues es el que más gana en la historia de Chivas. Nadie cobra lo que ha cobrado. Por lo menos lo que le tengo que agradecer, si fuera valiente, es que fuera honesto y diga, ¿sabes qué? Me estoy muriendo de miedo, que sea otro responsable, porque mis estadísticas me dicen que no soy el mejor y no paso por el mejor momento. Es que a veces confundimos, esto no es de valentía, es de aptitud, aptitud con P. ¿Quién es el más apto para pegarle? En todos los sentidos, mentalmente, porque puede ser muy apto, pero si en ese momento no te sientes confiado, no lo tiras. Y se notaba toda la faramalla que hizo. Cuando empieza a dominar la pelota, es como si, ¿qué quieres demostrar? Que estás súper confiado. ¿Sabías que se estaba muriendo de miedo? Nacho, nos quedan 2 minutos para este corte. ¿Cuál es el futuro de Chícharo, de Pulido? ¿Qué información tienes con respecto a las posibles bajas del Club Deportivo Guadalajara? Creo que va a estrenar un nuevo podcast interesante, ahí tiene mucho futuro. Dice que se va a ir, que quiere ir a jugar en la Premier, pues yo creo que en el FIFA, no creo que futbolísticamente. Tuvo una carrera maravillosa, nadie le quita la trayectoria maravillosa que tuvo el Chicharito, pero su presente es patético, no puede jugar profesional
en una liga competitiva. A lo mejor en el League Scheme o esa donde decía, iba a ser presidente, a lo mejor ahí sí. Que ayer decía esta persona que es muy cercana a Chicharito, ¿no? Sergio Dip, que él quiere regresar a Estados Unidos, que pues Chicharito ya quiere volver a jugar en la MLS, que se quedó con la espina clavada del Galaxy. De todas maneras, recordemos que no le renovaron el contrato como jugador franquicia y por eso terminó regresando al Guadalajara, porque ya no lo quisieron allá. Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports. Acá seguimos, amigos de La Octava Sports. Javier Hernández se fue, ¿no? También todo se dio este mes, ¿no? O sea, falló. Luego arrancando el mes, el güey falló el penal. Luego, el 11 de diciembre, viene este video, no sé si forzado, del tema de así como tú me exiges, yo sé que tú te exiges, como que diciendo, dejen de estar fregando y de estar hingando, ¿no? O sea, si riego el tepache, pues yo regué el tepache. Javier Hernández, el Chicharito, se va del Guadalajara por la puerta de atrás hace apenas 2 años, cuando llegaba Javier en un estadio pletórico en el Akron, ¿no? Había mucha ilusión, un mensaje fuerte, poderoso, y con el paso del tiempo nos fue perdiendo porque no quiso conectar con el tema de Chivas, no quiso conectar con la comunidad del Guadalajara. No hablo con el equipo, que ellos ya tendrán la historia si en algunos momentos fue insoportable o no insoportable. Hablo de ese toque de base, de esa capacidad de decir, aquí estoy, este es Javier Hernández, esto es Chicharito, para Chivas y de Chivas, ¿no? Va a amar a Guadalajara porque su familia ama a Guadalajara, porque él creció amando a Guadalajara, pero tristemente no se dio una buena historia en su regreso al rebaño sagrado. Vamos a escuchar esto. El pulso de la Liga MX. Comenzamos a idealizar, a ver lo que queremos ver, no lo que verdaderamente es. Ponemos a alguien, algo o una situación en un pedestal tan alto que dejamos de ver la verdad y empezamos a depositar nuestros sueños en otros. Dejamos de relacionarnos con la persona real y empezamos a relacionarnos con nuestra propia expectativa. Ahí perdemos la paciencia, la objetividad y la conexión real. Te vuelves exigente, crítico o emocional porque estás viendo tu sueño romperse y no al otro fallar. Se exige ser la mejor versión 24/7 cuando estamos llenos de hasta aún más errores que la persona que nos idealiza. Condenar a las personas por sus errores es el verdadero error. No soy perfecto. Tengo una carrera bendecida llena de errores, malos momentos, miedos y vergüenzas. Pero ese soy yo, dispuesto a cambiar, crecer y a levantarme de cualquier error. El deporte es para unir, para ver nuestro potencial, para aprender a apoyarnos en la derrota. Al final, la vida misma es un juego en el que se tiene que ser responsable y respetuoso, pero también disfrutar y divertirse. Sé que como eres duro conmigo, lo eres contigo mismo. Y solo quiero decirte que te tengas más paciencia, que sepas que la vida misma es un proceso. Y la meta es practicar ser tu mejor versión todos los días. No le tengas miedo a equivocarte. Las personas correctas llegarán y te acompañarán en este viaje llamado vida. Gracias por acompañarme y por hacerme parte de sus memorias. Estoy muy feliz y orgulloso con la maravillosa vida que tengo. Y también muy emocionado con lo que se viene en el fútbol. El pulso de la Liga MX. ¡Oli, oli! Se nos fue Javier el Chicharito Hernández. Un momento triste para los chivarmanos. Después de una editorial no larga, maratónica de Luis Enrique Alfonso. Te saludo con mucho gusto, Miguel Ángel Luis Castillo. El hombre gol del Manchester United, el hombre gol del Real Madrid, el hombre gol de la selección mexicana, todavía el máximo goleador histórico de la selección nacional de México. Hoy se retira con un mensaje en donde me gustó mucho esta parte del aprendizaje de yo sé que así como me exiges, tú te exiges mucho a ti. Y eso me queda claro. Espero que esa sea la razón, el sentir de lo de Javier Hernández. ¿Cómo estás, Luis? Te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Luis Enrique Alfonso.
un gusto. Bueno, a ver, al final del día, una gran reflexión a su estilo, como ha sido. Yo comparto mucho lo que dice Luis Enrique Alfonso. Lo que es cierto es que para muchos Chivas hermanos se les cayó un ídolo. Esa es una realidad. Y se engrandecieron otros. Ese es el punto, ¿no? Se va Javier porque la imagen que van a tener los Chivas hermanos nuevos que no lo vieron es ese penal mandado a la luna, ¿no? Carlos Ponce de León, se fue Javier el Chicharito Hernández, el Chichadeus. Y estás llorando, ¿no? Pues no, o sea, yo creo que después del mensaje que termina mandando es interesante. Estás en tu lugar, estás en la Nacional, es tu espacio. Aquí quedamos de vernos con Mauricio Culebro, va a llegar en unos momentos, dijo que esperaba que se fuera Enrique Beas y entonces ya nos acompañaba a degustar las viandas. El que está aquí atrás es Guillermo. Guillermo, el que mueve... Guillermo González Camarena. El que creó la televisión a color. No, yo troné los dedos y desaparecí al periódico Récord de acá. Pero ¿cómo desapareció? Sí, lo que no sabe es que la segunda ciudad que más tráfico tiene el Récord es Monterrey. La bendita Sultana del Norte, la chula Monterrey. La mejor sede del Mundial, no me voy a cansar de decirlo. Ay, sí, ya estás acá, güey. Amo a Monterrey, amo a Monterrey. Oye, también aquí. Pero va a ser la mejor sede. Los japoneses van a hacer las delicias de Monterrey. Que viene recién bajado, Luis Enrique dice que te extraña Elías Quijada, recién bajado de Tailandia. Oye, qué vacaciones se aventó Elías Quijada, qué bruto. Consejo Mundial del Boxeo, aquí estoy, ¿eh? Oye, ¿de dónde saca tanta lana Elías Quijada para darse la vida nosotros sí sabemos hacer coberturas. Oye, darse la vida de jeque. De fachadas. Pero en serio, Charlie, creo que hoy el mensaje de Javier, más allá de si fue hueco, nulo, lo que sea, pues hoy es noticia, ¿no? Hoy acaparó un poco los reflectores de la final, porque se va Javier de Chivas, se va Javier, segunda etapa. Acaparó los reflectores porque Enrique Beas es el director de deportes de esta estación y él elige los temas, ¿no? Pero en realidad hoy es la final del fútbol mexicano. Tú te cansaste de decirlo, que la final Tigres Toluca era la mejor final y no sé qué, y una dinastía de un lado y otra dinastía del otro. ¿Por qué estamos hablando de Javier Hernández? Ya se sabía que se iba, ¿no? Pero ¿para qué carambas esperaron, no? ¿Para qué carambas esperaron para hacerlo el día de hoy? Porque terminó. Lo pudieron haber hecho otro cualquier día, pero hoy que se da el gracias a Javier Hernández, después de la puntual reflexión de Luis Enrique Alfonso, después del comentario puntiagudo de Luis Castillo, hoy de nueva cuenta te pregunto, Charlie, ¿en dónde dejas esa segunda etapa de Javier Hernández en el Guadalajara? No, en el olvido. Nunca debió de haber regresado. Esos 8 goles que tú prometiste que íbamos a disfrutar de Javier Hernández nunca llegaron. Y lo peor del caso es que se encargó de generar el peor final de una novela, ¿no? O sea, de matar al personaje que parecía que era el héroe de la novela con ese penalti fallado contra Cruz Azul. Terrible lo del Chicharito. Una apuesta que si yo hubiera sido a Mauri Vergara, la hubiera hecho de nuevo, ¿no? Pero el problema es que no supieron medirle, como decimos, el agua a los camotes, ¿no? O sea, cuando ves que no está, deshazte de él antes y dile, oye, gracias por haber regresado, gracias por haber vendido todos los abonos, tu contrato lo terminamos ahorita, mejor, y así, mira, terminamos las partes no dando pena, que eso fue lo que sucedió al final. Yo quiero abonar un par de comentarios, par de Luises. El primero de ellos es lo normal, hay que separar la historia de la carrera de Javier Hernández y la historia de Javier Hernández en Chivas. De acuerdo. Aunque también él desde muy chavito le toca vivir algo como hoy, más o menos lo está viendo Armando González, que dicho sea de paso se va a renovar en el Guadalajara. Sí. Creo que seríamos muy bobos y muy tontos en mezclar las ejecuciones, ¿no? Porque si es la tercera carrera más brillante de la historia de un futbolista profesional en nuestro país. Puede ser, sí. No, lo es, o sea, lo es abajo de Hugo, abajo de Rafa. Es que no, a ti se te olvida a ti se te olvida un personaje que le debes más respeto y me parece que es porque es de extracción atlista. No, a ver, Andrés Guardado no está a la altura de Javier Hernández. Andrés Guardado, Luis. El mismo Andrés Guardado lo ha dicho. Luis Enrique, doctor Castillo, Guardado no está en esa. No, a ver, para mí, o sea, es Hugo, Rafa, y después puede ser debatible, pero el poner como tercero a Javier hoy dista mucho, pero mucho, de que esté en esa tercera posición, porque insisto, sí, el pasado ahí está, ¿no? Pero
no brilló como Hugo, no brilló como Rafa, o sea, nadie ha brillado como ellos dos mexicanos, en Europa. Así como sociedad. ¿Por qué denostamos de una manera tan fácil? Quitemos el si nos cae bien Chicharito no. Coincido con Carlos Ponce de León. Pero ¿quién está hablando de que si nos cae bien o mal, tocayo? El cierre de Chicharito en Chivas, él tendría que haberse retirado antes, lo forzaron demasiado, lo forzaron. Pero ¿qué hizo en el United, en el Madrid, lo que hizo en el Leverkusen, sobre todo en el United? Yo creo que, ¿cuándo vamos a ver un mexicano en ese nivel? Yo creo que incluso por debajo, o sea, en este top 5 que hablan, yo creo que Raúl Jiménez se puede subir ahí, Guardado, Raúl Jiménez por ahí puede estar, porque vean que puede alcanzar a Javier Hernández como en la cantidad de goles que hizo en la Premier, creo que le quedan 6 o 7 goles por alcanzarlo. La historia de vida incluso de Raúl Jiménez con lo de la fractura de cráneo, pero yo creo que, no sé por qué a tantos le cuesta separar a Javier Hernández, el futbolista, con la persona. Por eso lo decía, nos puede caer mal, no tengo gusto de conocerlo. Pero perdón, tocayo. Pero es indivisible, o sea, no puedes, porque aquí hemos criticado a los futbolistas. El futbolista hay que entender que pues, tiene una vida privada que se hizo pública, y hoy esta última etapa que tú decías, porque sus comentarios, sus últimos comentarios, sus últimas reflexiones distan mucho, así como Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Las actitudes que tienen Cuauhtémoc Blanco en la cancha es uno, pero en la vida es otro. O sea, es muy difícil dividirlo, no lo puedes dividir. Si nos vamos a lo que hacen los más simplistas, Maradona, sí, el ídolo, pero es que es muy diferente, tocayo. Lo de Maradona es una enfermedad. Pero ¿y eso lo exime? Fue una enfermedad. Pero eso es una enfermedad. ¿Y eso es la justificación? Esa es la justificación. No, a ver, pero ¿de qué? ¿Cuál? A ver, nada más, Maradona, uno por uno. De Maradona. Maradona es una adicción, es una enfermedad. Pero Luis, o sea, es la realidad de las cosas. Tuve la historia de los grandes personajes globales, quitando a Messi y Cristiano Ronaldo, que también vienen a abonar una historia muy diferente. Incluso por ahí Rafa Nadal y Roger Federer. Pero las grandes celebridades son personajes también que socialmente son inadaptados. Y si no son inadaptados, son personajes que tienen una cantidad de problemáticas. O sea, se habla abiertamente y realmente de situaciones como, por ejemplo, tipos que pierden la cordura. Y Javier Hernández, yo no voy a cansar de decirlo, si Javier Hernández tuviera la oportunidad, el Chicharito, de tranquilizar un poco las emociones y este tipo de mensajes, él podría ser un tremendo líder de nuestro país. Ya no. No, sí, porque Javier Hernández, es que imagínate que Javier ya Hernández perdió, no se puede recomponer lo que ha dejado de hacer. No, imagínate que él empieza a decir, la regué por esto, la regué por lo otro, me perdí aquí, me perdí allá. No se la van a comprar. Pero soy este ser humano que cometió los mismos errores y voy a seguirlo intentando. En este país, si algo nos caracteriza como sociedad, es que no sabemos perdonar a los personajes que se equivocan. Es muy difícil. Pues vaya error, o sea, imagínate. De acuerdo. Estamos hablando, insisto, a Hugo no lo bajamos de alguien soberbio. A Rafa Márquez no lo bajamos. ¿Eso es su pecado? Mira, qué pecadito. Comparado con todo lo que ya dijimos. No, pues es que Javier Hernández... Claro, no es nada. ¿Cuál es el pecado de Rafa? Rafa Márquez. Ninguno. Que no tuvo una chispa en realidad, ¿no? Lo de aquello de Estados Unidos y de la lana. Muchos dicen, es que Rafa Márquez es gris. Imagínate. No, pero a ver, lo que tú dices es, pero salió exonerado, o sea, eso es diferente, no lo podemos meter, no es ningún pecado, ¿no? Todos somos susceptibles de una acusación, pero él demostró, tan es así, que las autoridades estadounidenses le regresaron todo. Entonces, eso yo creo que no sería ni tema de conversación, sería, un estúpido el que ponga eso como tema de conversación para Rafa Márquez, con todo respeto. Pero, a ver, Chícharo no delinquió, no se drogaba. Entonces acaba de decir, no robaba. No, con la mano en la cintura. O sea, Javier Hernández no ha hecho nada fuera de O sea, para ustedes es un pecado eso. Y aún así lo sobajamos. ¿Por qué? Parece que no se mide con la misma vara. Ahorita algunos comentarios que ponía la producción, cuando dije en la editorial, el astro mexicano, es un astro, el tipo es una gran figura. Ahí está, mira, dice, el astro mexicano no perdona la burla. Yo no sé si es burla. Había otros comentarios también que estaban tundiendo a Javier Hernández. El hecho de que haya jugado en varios equipos no quiere decir que haya sido grande o que haya sido bueno. O sea, entonces,
Ferguson estaba loco y no sabía de fútbol. ¿Ferguson de qué? Ferguson hizo a Javier Hernández un personaje que rápidamente se colocó en el cariño y en el amor por el fútbol de Inglaterra. Javier Hernández, que era tan criticado, terminó siendo muy amado y muy querido en Manchester. Y eso ahora, aparte en un Manchester de época, gana 2 Premier League luego. 2. Ahora, sí está en un momento crítico de su vida, más allá de su carrera de cierre. Ojalá lo sepa cerrar bien, doctor. Ojalá y Javier Hernández entienda. No, sí, fíjate, está parado es que y qué significa para él. Yo lo único que diría es ¿qué estamos analizando y juzgamos hoy, si se vale? No estamos juzgando al Chicharo que vistió la playera del Real Madrid, del Manchester, sino hoy cómo defraudó a los chivermanos, cómo defraudó a Mauri Vergara. Eso es lo que tenemos que juzgar hoy. Hoy tenemos que juzgar eso. ¿Cómo? Y aquí está un chivermano, como veas, que decía, llega 8 goles, lloró el día de su presentación. La expectativa fue tan grande que solo los ilusos creyeron, por no decir otra cosa, ¿no? Solo los ilusos, por no decir la otra cosa, que no es un insulto, insisto, ¿no? Es una condición, creyeron que iba a triunfar cuando el análisis que veníamos viendo de su última travesía en Estados Unidos nos decía todo lo contrario. Eso es lo que hoy tenemos que juzgar. Que como yo coincido, Carlos, con Carlos Ponce de León, yo si fuera Mauri Vergara hubiera hecho lo mismo, lo hubiera traído, ¿no? ¿Qué te hice ya para que me compraras una, maldito? ¿Qué te puedo decir? De todas maneras, a mí creo que ya le dimos muchas vueltas y sigo sin entender como conclusiones reales, dignas de esta despedida de Javier Hernández. Javier Hernández era la apuesta que tenía que haber hecho a Mauri Vergara. De acuerdo. No le funcionó. Creo que tuvo que incluso contarla antes a Mauri. Así como tuvo que haber sido Carlos Vela también, pero se le escapó, no lo pudo hacer, lo debió de haber hecho y lo debió de haber buscado, como lo buscó, porque sí lo buscó. Irving, el Chucky Lozano también lo buscó. Esas apuestas son lógicas, son intrínsecas de Chivas. Buscar aquella leyenda, aquel gran jugador mexicano que deja Europa para poder venir. Que Javier Hernández, el problema es que antes fue a la MLS antes que a Chivas, ¿no? Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Hola, hola, ¿cómo están, amigos? Qué placer saludarlos. Ya estamos de regreso. Jesús May, quien continúa saludándolos con mucho gusto. Se puso interesante este debate acerca sobre el Guadalajara. Un 2025, pues que la verdad no fue bueno, pero que esperan en el 2026 obtener mejores resultados. Pero ahora hay que platicar acerca de la información que está surgiendo en el tema internacional. Comenzamos primero con lo que pasa aquí en el fútbol mexicano, porque ya todos sabemos, ya todos conocemos cuál es el jersey que utilizará la selección mexicana para la Copa del Mundo del 2026, el próximo año en nuestro país. Cuando se reveló hace unos meses esta camiseta, generó de nueva cuenta pues mucha conversación. A algunos les gusta, a algunos no. Muchos resaltan el tema de que se regresa al color verde, de que se regresa al tricolor, ¿no? Contando el short y las calcetas, que es el verde, blanco y rojo. Pero sin duda lo importante de esta indumentaria de la selección mexicana y lo que resalta una vez más en la indumentaria de México es que tiene uno de los símbolos más representativos de nuestro país, de nuestra cultura. La piedra del sol, que precisamente hace referencia a la cultura azteca, que una vez más está en el pecho de la selección mexicana en esta Copa del Mundo, y ya se ha revelado cuánto tuvo que pagar Adidas para lograr este sello en la camiseta de la selección mexicana. Por supuesto que tuvieron que hacer un trámite formal, el cual iniciaron desde el pasado 7 de abril de este año en el Instituto Nacional de Antropología e Histórica, que precisamente es el organismo que resguarda todo este tipo de bienes históricos de nuestro país. Y después de casi 7 meses de poder lograr el acuerdo, la marca Adidas logró, a cambio de 41,265 pesos,
que se pudiera poner el símbolo de la Piedra del Sol en la camiseta de la selección mexicana para el 2026. Esta inversión, por supuesto, que se recuperó rápidamente con la venta de las camisetas de la selección mexicana, pero esa es la cantidad que tuvo que pagar Adidas, más de 41,000 pesos al gobierno mexicano para lograr obtener esa Piedra del Sol en el pecho de la selección mexicana, lo cual, por supuesto, también hizo ilusión a muchos aficionados mexicanos, que eso es lo que querían, ¿no? Que se pudiera representar de verdad la cultura mexicana en la indumentaria del conjunto tricolor en el Mundial del 2026, que va a ser algo histórico completamente para nuestro país, la tercera Copa del Mundo, y estarán representados de esa manera. Nos vamos ahora con información de lo que sucede en el fútbol internacional, porque el Real Madrid ya hizo oficial el préstamo del futbolista brasileño Endrick, que se va al Olympique de Lyon por los próximos 6 meses. Ha sido un proceso sumamente difícil para el joven futbolista brasileño aquí en el Real Madrid. Él llegaba con altas expectativas después de haber triunfado en el fútbol brasileño. Desafortunadamente con Carlo Ancelotti tampoco logró tener esos minutos. Ahora con Xabi Alonso tampoco ha tenido prácticamente ningún minuto. No ha tenido participación el futbolista brasileño, que estaba pintado para ser uno de los grandes referentes del fútbol brasileño en los próximos años, y que de poco en poco se está perdiendo porque no tiene actividad con los merengues, y es por eso que el Real Madrid ha decidido darle salida. Se va al fútbol francés a préstamo en el próximo año para tratar de seguir adquiriendo experiencia y posteriormente regresar al conjunto de los madridistas. Ahora nos vamos con lo que sucede en el fútbol mexicano, porque mucho se había hablado de que en la pasada final de la Apertura 2025, donde el conjunto de Toluca derrotó a Tigres, muchos hablaban de que ese pudo haber sido el último compromiso de André Pierre Gignac en el fútbol mexicano, por supuesto con el conjunto de los felinos, porque se hablaba de un posible retiro del futbolista francés. Situación que afortunadamente para todos los regiomontanos todavía no se dará. André Pierre Gignac todavía tiene contrato con el conjunto de Tigres, 6 años, 6 meses más de contrato tiene todavía André Pierre Gignac, y los va a cumplir. Así que Gignac va a jugar el torneo de clausura 2026 con el conjunto de los Tigres, y todavía no se va a retirar el bombo. Ahora quiero comentarles que Detroit y Minnesota protagonizarán un duelo navideño el jueves 25 de diciembre en el estadio US Bank. El equipo de Detroit llega con las aspiraciones de playoff aún vivas tras 2 derrotas consecutivas y parten como favorito en este papel, mientras que Minnesota llega con 3 triunfos en diciembre, pero su ofensiva podría verse afectada por la lesión en la mano de su mariscal de campo titular. Se espera un choque táctico donde Detroit presionará para meterse con la carrera, mientras que Minnesota buscará sorprender en casa y aprovechar su gran defensiva. Entra a caliente.mx, regístrate y recibe 1,000 pesos de regalo. Caliente.mx, más acción, más diversión. Nosotros hacemos una pausa, pero no se despeguen porque enseguida regresamos con más al show de la Octava Sports. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports. Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Son los momentos que marcaron el 2025. El 10 de abril, el legendario entrenador Leo Beenhakker falleció a los 82 años de edad y fue recordado por el fútbol internacional y el mexicano. Beenhakker fue un destacado entrenador del Real Madrid y también comandó a las Águilas del América en los años 90, dejando una huella en fanáticos y jugadores. El 19 de abril se dio una sorpresa mundial, pues la WWE anunció la compra de la AAA durante un evento de WrestleMania 41 celebrado en Las Vegas. Este anuncio se dio en presencia de directivos y luchadores de ambos organismos, lo cual generó muchísima emoción y expectativa en todos los fanáticos de la lucha libre mexicana. El 21 de abril, el Papa Francisco falleció a los 88 años de edad, generando un impacto global. En temas deportivos, el sumo pontífice fue homenajeado por distintos organismos, especialmente por la selección argentina y el equipo de San Lorenzo, pues este fue el club del cual el Papa siempre fue fanático. El 27 de abril, el Barcelona conquistó su título 32 de la Copa del Rey, después de que derrotaron en una intensa y emocionante final 3-2 al Real Madrid. Con la obtención de este campeonato, el club catalán inició su temporada de transición, ya que esto marcó el inicio de la nueva gestión con Hansi Flick. Ahí está esta revisión que estamos haciendo de nuestro anuario, de lo mejor de este 2025, un año inolvidable sin duda alguna, como todos los años. Pero hay que dimensionarlo, ¿no? Las buenas, las malas,
las poderosas, las intrascendentes, las que dejan, las que no dejan, las que te enseñan, porque de eso se trata la vida, de caminarla, de disfrutarla. Y aquí seguiremos, amigos de la Octava Sports, en este espacio, en este momento que tenemos de reflexión, de perdón y de gozo y de disfrute con la familia. Toca seguir reflexionando, ¿no? Disfrutar de los abrazos de los seres queridos, disfrutar de lo que va a ser un día mañana importante para cada uno de nosotros, los que celebramos y disfrutamos de la venida del Señor Jesucristo, para los que son creyentes, los que son católicos, de nueva cuenta, para los que creen en Santa, en Papá Noel, para los que va a llegar el niñito Dios a casa, pero sobre todo para los que van a poder ver a sus seres queridos. Atesórenlo, disfrútenlo, y nosotros aquí andaremos, seguiremos construyendo un cierre de año fantástico con estos días que nos quedan, pero sobre todo también visualizando y pensando que este 2026 que viene, además de ser un año mundialista, que tendremos la radio mundial a tope, va a ser un año de muchísimas sorpresas, pero hay que disfrutarlas, hay que trabajarlas, hay que atesorarlas. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Pásala bien, mi nombre es Enrique Beas. Esto fue el show de la Octava Sports, un año inolvidable. Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red 1110 AM. Audio Centro.